Buenos días, estamos en una nueva jornada de Inmersión Talento de Club Cámara y hoy tenemos un invitado excepcional de lujo que es Iván Romero. Iván Romero, el creativista, esa presentación ya lo está diciendo todo sobre él. Se ha dedicado a la innovación, al cambio cultural, a la innovación en procesos y de estrategia empresarial. Desde una postura muy creativista, precisamente, de creación, innovación, y que viene referenciada a lo que soy el título, ¿no?, de esta conversación que vamos a tener hoy, que es talento versus actitud, lo que la innovación oculta. Bueno, estamos aquí precisamente para hablar de todo eso que haces en las empresas, todo eso que intentas cambiar culturalmente hablando respecto al talento, ¿no?, y respecto a la innovación necesaria muchas veces en las empresas. Y estamos en un entorno magnífico que es el Acuario de Zaragoza, con un agua calmada, ¿sí? Y estamos en el formato Inmersión Talento, con lo que nos tenemos que sumergir y tenemos que bucear. Y cuando nos conocimos, lo primero que me dijiste, cuando le pregunté sobre qué era para él la innovación, me dijo, lo que tenemos que hacer es agitar aguas, con lo que me has dado una entrada y una presentación hacia lo que es este formato, este día de hoy, porque ¿para qué? Es decir, cuando nosotros vemos un agua limpia, transparente, quizás en la superficie, o quizás no, pero no es lo mismo cuando fluye el agua. Cuando vemos un agua, ¿por qué hay que agitarla, ¿no? ¿Y por qué queremos enturbiar determinadas aguas o no enturbiarlas? Y con esto pues va esa primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Por qué quieres en un momento dado agitar aguas? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que agitar ese agua y para qué? Pues, Bienvenido. Bueno, gracias. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad es que me hace mucha ilusión, nunca me habían entrevistado al lado de un salmón, o lo que quiera que sea esto, pero luego lo voy a saber mejor porque nos hará una buena visita y lo aprenderé. Sí, a ver, a mí me gusta pensar en las personas pues como seres los cuales pues tenemos tendencia siempre a estar tranquilos, ¿no? Al final pongo el ejemplo del agua precisamente porque, joder, tú cuando coges un vaso de agua y lo agitas y lo dejas, el agua tiende a quedarse estancada. Y claro, ese agua se queda estancada, pasa el tiempo, al final lo que tenemos es pues un agua que es imbebible y que no se puede utilizar. Las personas somos un 70% agua, es un ejemplo, es una metáfora. Pero claro, lo que nos pasa también es eso, es que si nosotros no tenemos esa actitud que nos hace agitarnos y agitar lo que tenemos cerca constantemente, a lo que tendemos es al conformismo y a quedarnos quietos y parados. En una persona el resultado es bastante negativo porque lo que no crece desaparece y esta persona pues, que no siente esa agitación de cambio lo que va a hacer va a ser pues, apalancarse en lo que conoce y o bien la competencia o bien pues, sus propias capacidades no va a llegar a lo que tiene que cumplir para lo que demanda cada día la sociedad. Pero es que en una empresa es todavía peor. En una empresa a veces se tiene la mentalidad de que lo que tenemos que conseguir son empresas en las que todo el mundo esté tranquilo, contento y no sienta ese avance o esa presión, pero la realidad es que si tú no agitas ese vaso y dejas que sean las propias personas las que al final tomen esa iniciativa, no va a ocurrir. ¿Quién tiene que agitar ese vaso? ¿Quién es el primero que agita? Pues ¿O quién debería, por lo menos, sí, agitar? a ver, hay dos planteamientos. Está el planteamiento de la propia persona. Al final, si tú eres consciente de que tienes que crecer constantemente, tú mismo vas a pedir esa agitación y se la vas a pedir a tu empresa. Le vas a decir, ostras, necesito retos, me estoy aburriendo, hago siempre lo mismo. Puede partir desde el empleado en este caso, pero también, y lo que es deseable y lo que suele ocurrir la mayoría de las veces, es que es el propio CEO, la propia CEO la que decide agitar la empresa. Porque puede ver desde una situación más, vamos a decir, estratégica o más alejada de lo que es la operativa del día a día, puede ver realmente cuando su empresa se está estancando. Pero tiene que haber una voluntad. Si no hay una voluntad de agitación y una voluntad de cambio y una voluntad de mover un poco las cosas, al final las empresas y las personas tienden a estancarse y por tanto están en riesgo. ¿Y qué necesidad hay entonces por parte de ese CEO? Es decir, si veo el agua estancada, veo el agua tranquila, todos de alguna forma nos queremos quedar, ¿no?, en ese estado de tranquilidad. ¿Qué necesidad? ¿Qué es lo que está moviendo para decir, bueno, voy a agitar el agua
Y además esto va a provocar bueno, una cierta incomodidad a las personas, seguramente, o no, pero ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es el para qué? ¿Por qué quieres agitar? ¿Cuál es la necesidad que ese CEO en un momento dado puede ver, ¿no? Porque eso ya es visión también, ¿eh? Si está viendo un agua, muchas veces no estamos viendo el fondo, ¿no? Pero algo hay que hacer aquí. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué está moviendo en realidad eso? Claro. A ver, lo que hay que ser conscientes de que todas las decisiones tienen un coste de oportunidad. Es decir, que tu gente iba tranquila, que tu gente esté feliz, que todo el mundo te sonría cuando vas por los pasillos de tu empresa y seas el líder papá, el líder mamá, el líder que todo el mundo quiere. Eso está muy bien y es genial, pero tiene un coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad? Que lo que tu gente no se está esforzando, no está siendo incómoda en ese momento, tarde o temprano le va a llegar. Y le va a llegar pues porque te vas a dar cuenta de que la propia empresa no avanza, de que tu competencia llega a mejores oportunidades que tú, de que incluso tienes más salario que poder repartir cuando llega ese balance de dividendos o ese reparto de atribuciones de crecimiento salarial. Pero claro, el esfuerzo lo has trasladado al día a día. Lo que hay que ser consciente es que siempre va a haber esfuerzo y siempre va a haber, entre comillas, sufrimiento. Pero tú lo puedes tener hoy y decir, me voy a esforzar en crecer y voy a esforzar en conseguir los objetivos, o lo puedes tener mañana porque te has dejado al conformismo. Acabas de introducir un concepto de sufrimiento. Estás diciéndole a la empresa, vas a sufrir, porque vas a estar esto, ¿no?, turbio durante un tiempo, pero tienes el poder de decisión de hasta qué punto, ¿no?, puedes llegar a sufrir, o esa elección, ¿no?, esa elección de quiero sufrir y lo elijo yo porque sé que detrás hay algo potente, algo que me va a hacer mucho más competitivo, ¿no? Y todo esto pasa por las personas, porque claro, el que lo decida el CEO es el que está visualizando, ¿no?, desde esa visión estratégica, ese equipo directivo en un momento dado que puede estar viendo que algo tiene que desatascar o que tiene que innovar o que tiene que hacer algo nuevo, pero y aquí viene, yo creo, la gran dificultad. ¿Lo has visto? Voy a agitar, voy a crear sufrimiento, voy a sufrir y voy a hacer sufrir. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo trasladas esto, ¿no?, esa cultura empresarial y cómo trasladas a todas las personas de esa organización esto? ¿Cómo transformamos? Al final, yo sé que esto no suena bien, al final lo que queremos todos es el concepto flower power de, bueno, pues si lo intentas lo conseguirás y tal. No, al final hay que ser conscientes de que estamos en una realidad en la cual pues todos tenemos que mejorar, y sí que es verdad que los CEOs son parte importante, el directivo tiene que poder marcar esa visión de crecimiento y poder imprimírsela a toda la cultura de la empresa, pero también a nivel individual tenemos que ser conscientes de nuestra propia naturaleza. O sea, nosotros, si de nosotros dependieran, nadie iría al gimnasio, nadie mejoraría, nadie aprendería, si lo tuviéramos todo hecho, pero la realidad es que nos tenemos que esforzar para conseguir mejores cosas. Y eso implica, lógicamente, por cierto grado de sufrimiento, pues que al final, si tú te educas bien para disfrutarlo y disfrutar ese proceso y entender lo que te aporta, tienes una ventaja enorme. O sea, para mí, yo si fuera un superhéroe, el superpoder que elegiría sería poder convertir todo lo malo que me pasa o todos los retos, poderlos convertir en oportunidades. Es que ahí te puede ganar, o sea, puedes ganar a cualquiera si estás en ese estado mental. ¿Esto tiene algo que ver con ese talento y esa actitud que hemos nombrado en el título? Sí, de hecho, claro, lo fácil es ir a por talento. Es que lo fácil es coger unas habilidades innatas o incluso coger un currículum y decir, vale, ya tengo a la persona adecuada. Pero claro, la actitud, que es nuestra capacidad de afrontar los retos que tenemos por delante y cómo nosotros entendemos que ese, entre comillas, otra vez sufrimiento nos va a hacer mejor, esa actitud es muy difícil de encontrar. Y es más, cada vez va a ser más difícil de encontrar ese tipo de personas que tengan una actitud de crecimiento, por cómo se está desenvolviendo el contexto social en estos momentos. Pues lo estás poniendo fácil, ¿eh? Bueno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si estamos diciendo, bueno, pues es selección de talento, ¿no? Tenemos que seleccionar ese talento, esa actitud ya, porque si no luego cambiarlo entiendo que es muy difícil. Cambiar esa actitud de crecimiento es muy difícil en las personas. En esa selección, ¿no?, que hacemos y que decimos que tenemos un problema ahora, porque ¿de verdad tenemos ese problema? ¿O es que estamos en unos cambios sociales que nos van a arrastrar también a las organizaciones y tendremos que hacer algún tipo de
de cambio, que no sé cómo lo ves. Es decir, ¿tenemos falta de talento o tenemos mucho talento que no sabemos de alguna forma dirigir ahora? ¿O qué está pasando? Porque claro, si queremos innovar y necesitamos de esa actitud previa, ¿cómo ves esa solución posible? Aquí estamos hablando de un planteamiento multifactorial. Es decir, nosotros decir una única solución sería quedarse incompleto dentro de todos aquellos condicionantes a nivel sociales que están haciendo que cada vez tengamos una crisis de actitud general, o yo así lo veo, pero puede partir perfectamente desde la educación hasta la cultura corporativa, hasta cómo entendemos la experiencia que tiene el empleado y cómo se relaciona con su empresa. Claro, muchas cosas tienen que reinterpretarse en función del contexto. Paralelamente hay que trabajar en el contexto, es decir, hay una parte de educación pues, que sí que tiene una serie de retos, o que yo así entiendo que se tienen que acometer. Por ejemplo, pues, si tú vas a la universidad es muy probable que te enseñen física, matemáticas, mecánica, es maravilloso, pero ¿por qué no enseñar, por ejemplo, gestión de conflictos? ¿Por qué no enseñar, por ejemplo, esas capacidades que tenemos de ambición y de superación? ¿Por qué no desarrollar el trabajo en equipo como una asignatura troncal? Si al final los conocimientos los vas a poder incorporar y cada vez mejor a lo largo del camino. Y además es que se está dando un cambio tecnológico que está haciendo que ciertos conocimientos que parecían algo exclusivo y que solo obtenías en la universidad, pues cada vez te están llegando conocimientos que tú puedes incorporar con formaciones, con inteligencia artificial. Pues claro, a mí entre dos personas, una persona que ha desarrollado sus capacidades de trabajo en equipo y sus capacidades de salir a comerse el mundo y crecer, contra una persona que tiene todos los títulos y conocimientos del mundo, pues es que en el contexto actual no sé yo cuál, tengo claro cuál elegiría. Porque, bueno, me llevas a la pregunta clave, que a lo mejor tenía que haber sido la primera, ¿qué es talento para ti? A ver, el talento, está claro que el talento es, bueno, la definición es las habilidades innatas con las que nosotros nacemos. A ver, pues yo por mucho que salga y entrene todos los días, no puedo ser Usain Bolt, es decir, pues yo no he nacido con la capacidad de correr a la velocidad que corre ese señor, que lo hace estupendamente. Sin embargo, con una buena actitud tú puedes mejorar tus cualidades. Entonces, claro, al final, si vamos a lo fácil, pues lo que buscamos es gente que ya sea inteligente, gente que ya sepa hacer las cosas, gente que ya venga con el título debajo del brazo porque eso me está garantizando que, por lo menos si sale mal, no me van a echar la bronca. Entonces, claro, lo que diferencia el talento de la actitud es que la actitud es una cuestión consciente. O sea, tú eres consciente de que tienes que mejorar. Y es una decisión que tú has tomado conociendo tu naturaleza de agua que tiende a quedarse estancada. Es decir, yo soy consciente de que, a ver, yo ahora tengo 40 años, que sé que no se me dan, pero tengo 40 años. Y yo voy a estar toda mi vida aprendiendo. O sea, hasta cuando tenga 70, hasta cuando tenga 80, si llego, con suerte, yo voy a estar toda mi vida aprendiendo. Porque es que sé que en el momento en que deje de crecer, mi mente, mis capacidades se van a mustiar y me voy a convertir en una persona, pues que, yo qué sé, voy a hacer una persona pez, pero una persona pues que no voy a sentir que avanzo. Entonces, esa capacidad que conscientemente, a través de la voluntad y de darte cuenta de lo que te aporta, tenemos que conseguir que se genere, esa es la clave. Para mí esa es la clave, por encima del aprendizaje constante. O sea, no solamente la necesidad de agitar la organización, sino de agitarte tú constantemente en aquel proceso de lo que es innovación. ¿Somos conformistas? O sea, hemos nombrado de alguna forma la parte social, ¿no? Que tenemos, bueno, estamos viendo una crisis social en esa parte, ¿no? Actitudinal. Estamos viendo conformismo, y cómo rompemos esto, ¿no? Dos preguntas en una. A ver, al final no podemos evitar los impactos culturales que recibimos, la cultura TikTok, la cultura de lo quiero todo ya, la cultura de no me voy a esforzar por nada porque si algo no me gusta lo cambio, la falta de compromiso. Nosotros por naturaleza lo que queremos es estar bien, lo que queremos es no tener problemas. O sea, si nosotros lo tuviéramos todo hecho desde el primer día, probablemente no desarrollaríamos las capacidades, porque la creatividad incluso es una respuesta ante la falta de adaptación al medio. Entonces, te quieres adaptar al medio y la creatividad te ayuda. Entonces, claro, el ser humano o las personas en general cada vez somos más conformistas precisamente porque cada vez tenemos más cosas. Es decir, si miramos, por ejemplo, cómo han vivido nuestros padres o cómo han vivido nuestros abuelos, pues ellos no tenían tantas cosas objetivamente como tenemos nosotros. Y claro, al final eso hace que, entre otras cosas, siempre multifactorial, pero eso puede hacer que tú desarrolles
o necesites desarrollar esas capacidades. Entonces, acabas de introducir un tema que me provoca. ¿Cómo ves esa diferencia generacional? En las organizaciones ahora estamos personas de una determinada edad que teníamos otro tipo de valores, ha habido un cambio de valores, ha habido un cambio social, o ha habido respecto al trabajo, y luego están las personas más jóvenes, ¿no?, que vienen con otro tipo de actitudes precisamente hacia el trabajo, con unas mayores necesidades de otro tipo. Acabas de introducirlo. ¿Cómo ves esto en la parte organizacional? ¿Cómo unificar esos valores en la misma organización? ¿Qué valor aportan? Y cuando queremos crear algo nuevo en una organización, ¿cómo integras todo esto para sacar, al final, porque estamos compartiendo objetivos comunes, ¿no?, en una organización, vamos hacia objetivos comunes? ¿Cómo ves la parte esta generacional? Bueno, a ver, lo primero es entender el contexto y no culpabilizar a la persona. Es decir, que muchas veces escucho discursos de la generación de cristal, estos no quieren hacer nada. O sea, son discursos que a veces te llegan, ¿no? Y dices, hombre, pues hay que entender el contexto de las cosas. Es decir, que estamos hablando con personas que igual en hasta 10, 15, X años no se pueden comprar una casa. Es que a lo mejor no están teniendo por cómo está todo, ¿eh? Porque al final los precios, inflación, acceso a la vivienda, etcétera, hay una serie de componentes que antes ya justificaban el hecho de que tú trabajaras y te aseguraras un puesto, porque sabías que de ese puesto dependía el pago de tu hipoteca, tus hijos, una serie de cosas que hoy en día cada vez tiene menos la gente. Y ahora, ¿de qué depende el puesto? O sea, ¿por qué estás en ese puesto? Ya no tanto pensando en el largo plazo, lo que piensas es en el corto plazo. Digamos que ese foco que tú tenías en tu crecimiento como persona y tu plan de vida ahora es estar bien psicológicamente, no tener que pagar mucho en psicólogo, estar bien en el día a día y disfrutar en tu puesto de trabajo. Entonces aparecen esas gratificaciones que te da la vida, aparecen más en el corto plazo. Entonces, una empresa que se dirige hacia los jóvenes y que quiere captar determinado talento joven, ya no va a hablar tanto de estabilidad, de estarás con nosotros hasta que te jubiles, esos discursos a veces hasta dan miedo, pero por cómo es el contexto. Porque ahora la persona lo que quiere es disfrutar de su día a día, sentir que tiene un trabajo con propósito, sentir que está en una empresa que de alguna manera ayuda a la sociedad, que se le pague bien, o sea, que se le remunere normal. Tampoco es que, pues, si te pagan más mejor, obviamente, pero lo que te mueve ya no es la promesa de futuro que tú anclas a tus hijos y tu casa. Lo que te mueve es el día a día. Eso también, nuevas generaciones, y se traslada lógicamente a los puestos de trabajo. Me ha venido en estos momentos, tal como te estaba escuchando, y que creo que esto nos puede permitir hacer un resumen, ¿no?, de lo que ha sido esta conversación, antes de que nos des unos consejos, pero me ha venido a la mente, escuchándote, y al otro día me pasaba, ¿no?, hablaba contigo y decía, qué ganas de crear, este hombre algo va a hacer, algo tiene que hacer, ¿no?, para hacer. Pero sí que me quedé con algo, y lo acabas de refrendar, y que creo que puede ser un consejo, o el primero de los consejos que podemos dar a los CEOs, ¿no?, de las empresas o a los equipos directivos. Muchas veces escuchamos para responder y tenemos que escuchar para entender. Y tú acabas de decir que escuchas para entender. Y que hay que entender a esas generaciones, hay que entender a esas personas, y a partir de ahí poder provocar cambios. Creo que es uno de los primeros pasos a dar, ¿no? Porque muchas veces en las organizaciones podemos estar preguntando cómo estás, qué quieres, pero en realidad simplemente estoy anotando. Pero no estoy queriendo entender esas respuestas, o no me gustan esas respuestas. Con lo que creo que acabas de dar uno de los, ¿no?, de los primeros tips, consejos grandes de escuchar, pero escuchar desde una escucha activa, escuchar para entender, y a partir de ahí poder provocar algo, ¿no?, y poder remover el agua con menos peligro, eligiendo el nivel de sufrimiento. Y para terminar, yo de ahí ya te diría que danos unos cuantos consejos para aquellas empresas, para aquellos directivos, para aquellas personas que queremos hacer algo, mover nuestras aguas y provocar cambios en nosotros y en los otros. ¿Qué consejos nos darías? Vale, pues puedo dar dos consejos. El primero es que den oportunidades, es decir, hay que dar oportunidades a la gente independientemente del bagaje, independientemente de la experiencia, o sea, hay que dar oportunidades a la gente, sobre todo cuando notéis que hay actitud detrás. O sea, que esa persona quiere crecer, que quiere aprender.
Eso se nota enseguida, cuando lanzas un reto y te dan soluciones, cuando cumple su palabra, cuando ha investigado la empresa antes de tener la entrevista de trabajo mismamente, que joder, parece una cosa muy de cajón, pero no suele ocurrir. Entonces, dar oportunidades, sobre todo a esas personas que vosotros detectéis que son un diamante en bruto, porque, como ya he comentado antes, cada vez más los conocimientos van a ser algo medianamente reemplazable o no tan importante, pero sí que personas con actitud cada vez van a ser más escasas. Entonces, si las encontráis, que no se os escapen y que les podáis dar esa primera oportunidad en la que ellos demuestren realmente lo que valen. Y ese sería un consejo. Y el segundo consejo es que todos aquellos que estéis a cargo o que estén a cargo de una empresa, que planteen una línea y marquen todos esos puntos donde consideran que la persona va a sufrir. Va a sufrir aprendiendo un nuevo programa, va a sufrir haciendo 20 llamadas a clientes, va a sufrir porque a lo mejor va a tener que entrar a un proyecto un poquito antes. O sea, es mucho mejor que lo podáis anticipar como directivos a que os lo dé el mercado. Porque el sufrimiento que viene de fuera, el que no controlas, ese es mucho peor que el que tú puedes tener como directivo planificado a la hora del crecimiento de una persona. Así que si podéis hacer ese roadmap, yo creo que vuestro empleado o empleada os lo agradecerá. Un consejo muy bueno, el que nos das a todos y que das a todas las empresas, de coger el control sobre ese nivel de sufrimiento, porque al final es el que nos lleva, ¿no?, a superar esas dificultades que nos vamos a encontrar seguro. Agradecerte muchísimo esta conversación, esos mensajes limpios y cristalinos que nos has dado, claros, donde tenemos que ahondar y donde tenemos que a partir de aquí crear, ¿no? Crear algo, porque en la creación está muchas veces ese nivel de competitividad que buscamos y ese nivel de éxito, de mejora y de aprendizaje. Muchas gracias, Iván. Bueno, gracias. A vosotros.